Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El Ministerio Público ha confirmado que preliminarmente se tiene conocimiento que 41 personas han perdido la vida en los hechos violentos suscitados este martes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Detalla que 5 grupos de medicina forense, 2 de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y 1 de la Fiscalía de turno están coordinando los trabajos in situ con personal técnico de la Dirección Policial de Investigaciones DPI y que entre los análisis que los equipos de especialistas forenses están practicando para el reconocimiento de las víctimas se auxilian de pruebas de necrodactiloscopias, es decir, huellas, autopista oral o estudios odontológicos que revelarán la estimación de la edad, sexo, entre otros, e investigación de comparación genética para los casos de quemaduras graves o carbonación, y que una vez que los médicos y técnicos efectúen las autopsias, harán las entregas a los familiares de las víctimas plenamente identificadas. Además, pide comprensión en cuanto a los términos de entrega en los casos en los cuales se requieran estudios de ADN. Gracias por estar en sintonía del noticiero líder en esta dolorosa fecha en la que se registra otra tragedia en las cárceles del país. Por cierto, Renato, la primera en una de mujeres y en la que ya se confirma oficialmente por el Instituto Nacional Penitenciario el listado preliminar de 13 de las 41 víctimas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. El comunicado establece que luego de un trabajo coordinado con medicina forense se da a conocer el primer listado preliminar de las mujeres privadas de libertad que fallecieron en un atentado criminal registrado en la cárcel femenina. Estos son los nombres: Zeneida María Ocampo, Nora Elizabeth Lazo Jiménez, Diandra Mariel Andrade Celaya, Nancy Flores Baquedano, Stephanie Vanessa Flores Chirinos, Marta Mariela Contreras, Estela Jocelyn Barahona Grandes, Ilsi Lidani Zambrano, Natalia Estela Barahona Grandes, Vivian Saraí Romero Cruz, Vilma González Ávila, Irma Josefa Quintanilla y Dunia Araceli Bonilla. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. A las 8 de la mañana de este martes, cuando familiares se aprestaban a visitar las reclusas en la cárcel femenina de Támara, se reportan los primeros disparos a lo interno del penal, generando la alarma y preocupación en los parientes, que luego conocen de un incendio en uno de los módulos, de donde salían gritos de desesperación. Los bomberos se hicieron presentes y todo indicaba que se estaba frente a una tragedia de proporciones desconocidas, pues nadie informaba nada hasta que se confirmó el presagio que tenían las familias. Al menos 41 mujeres resultaron muertas, de las que 16 fueron acribilladas y el resto murieron calcinadas. Todo apunta a un enfrentamiento iniciado por integrantes de la pandilla 18 contra la MS-13. No sé nada sé de mi hija, y mi hija la que está en el módulo 6, quiero saber, estoy desesperada. Los minutos fueron largos y las horas eternas. La desesperación e incertidumbre se apoderó de los familiares de las 41 víctimas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara, que este día fallecieron en una matanza. Nada lo dicen la autoridad aquí. ¿Cuándo fue el último día que tuvo comunicación con su hija? El domingo. Eso fue el último día que tuvo comunicación, de ahí no ha sabido nada. No, nada sé de ella. Desesperada a saber qué le pasó. Ay, sí, estoy desesperada. En las afueras del reclusorio todo era angustia. Los parientes querían detalles de lo que acontecía,
pero nadie decía nada. Por favor, quiero saber si están bien, se encuentra bien, y Fátima Ardón y Brenda Ardón. ¿No les han dado todavía nada? No, no sabemos nada. Yo soy la mamá de ella y yo quiero saber si están bien, por favor. Merecemos, la familia, la madre, merecemos saber. Para las parientes de las víctimas este era un día normal de visitas, hasta que a eso de las 8 de la mañana fueron sorprendidos por el sonido de las balas que salían del penal, presagiaban una tragedia. Solo salieron a decir, los tienen que quitarse de aquí porque hay macaneo adentro, eso fue todo lo que los dijeron. ¿Escuchaban tiros? Uy, ni quiera Dios, y ahí de ahí el fuego y todo. ¿Gritos de las personas? Gritos de las personas que estaban quemando, ellas gritaban. Y cuando escuchamos la tirazón, y ahí los pusimos a orar con las hermanas, ahí a reprender todo espíritu de muerte. Después fue el incendio, la humazón que se miraba, y al rato ellas gritaban para que la sacaran y no hicieron nada. Tremendo relato. Horrible, horrible, sí. De ahí les digo a las hermanas, vámonos porque una bala extraviada nos puede tocar a nosotros. Los salimos, los fuimos para allá. Según los relatos, el ataque armado fue iniciado por integrantes de la pandilla 18 contra sus adversarias de la Mara MS-13, que dejó como resultado 16 féminas muertas y 7 heridas, que se presume fueron atacadas con armas de grueso calibre. Luego se reportó un incendio en uno de los módulos del centro penal donde quedaron calcinadas al menos 25 mujeres más. Y se recibió el llamado aproximadamente a las 8 de la mañana. Gracias a Dios tenemos una estación cerca en Támara, se pudo acceder rápidamente al módulo 2, donde estaba el foco de incendio, se hizo labores de extinción, de enfriamiento y remoción, dejando controlado todo en la escena. Ahora, a simple vista, ¿se observan cuerpos? Sí, se observan cuerpos, pero esa área ya será de medicina forense. Las 7 reclusas heridas fueron trasladadas al hospital escuela, mientras el centro penal se mantenía resguardado por elementos de la Policía Nacional y del Ejército, para evitar que ingresaran los familiares. Según la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, el hecho se dio en respuesta del anuncio de la Comisión Interventora por las medidas que se aplicarán en ese centro penal. Pues se les informó a las privadas de libertad que iban a retirarles sus televisores, aparatos eléctricos, enseres, y que iban a haber una serie de reglas que iban a implementar, ¿verdad?, lo que es la comisión interventora, y debido a esto pues ellas tomaron la decisión, pero yo pienso que no debió de haberlo hecho de esta forma las privadas de libertad, sino que hubieran llegado a una plática. Entonces, Es un desafío terrible, realmente creemos que no debió de darse esta situación. La integrante de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario, Sandra Rodríguez, asegura que este hecho no detendrá la instrucción que tienen, que es desmantelar las estructuras criminales que operan desde esos centros de detención. Comisión interventora por parte de la señora presidenta en Consejo de Ministros, que es desmantelar las estructuras criminales que operan no solamente al interior de las cárceles, porque esto trasciende, y precisamente al trascender y trastocar intereses económicos de personas vinculadas a la criminalidad organizada, tenemos estos resultados. En la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social se encuentran recluidas 918 mujeres. No es el primer hecho violento que ocurre aquí en la cárcel de mujeres en Támara, pero es considerado uno de los más grandes y que deja enlutadas a varias familias. José Andino, Telenoticias. Luego de la reyerta y posterior incendio en uno de los módulos registrado en el Centro Femenino de Adaptación Social, el Hospital Escuela reportó el ingreso de 7 privadas de libertad, quienes presentaron trauma, heridas contusas y heridas por arma de fuego. Los nombres de las mujeres heridas son Evelyn Saraí Castillo, de 24 años, Delmi Saraí Funes González, de 24, Oneida Griselda Mejía Alemán, de 25 años, Aleida Dinora Lagos Portillo, de 31 años, Herminia Marisela Mejía Tejeda, de 33 años, Sonia Argentina Gutiérrez Torres, de 62 años, y Liliana Yamali Barahona Valdés, de 30 años. Bueno, vamos en este momento a hacer contacto con Casa de Gobierno, donde el jefe de comunicaciones, Ibis Alvarado, ofrece detalles de las decisiones que está tomando el gobierno. El gobierno de la República mantiene su compromiso de combatir la criminalidad organizada y demostrar el boicot contra la seguridad interior propiciada desde las cárceles. Número 4. La Presidencia de la República anunciará mañana al pueblo hondureño nuevas determinaciones, por lo que
que pedimos a la ciudadanía mantenerse atentos. Dado en Tegucigalpa a los 20 días del mes de junio del 2023. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a tener el complemento de ese comunicado de 4 puntos en los próximos minutos y que ha leído el periodista Ibis Alvarado. Del año 2023 a la fecha, estas son las tragedias carcelarias que han marcado el país. Seguimos con nuestra agenda informativa antes de volver a escuchar a Ibis Alvarado. En el 2003 se registra la primera masacre en el penal del Porvenir en La Ceiba con 69 privados muertos. En el 2004 una tragedia se produce en el centro penal de San Pedro Sula con un saldo de 107 privados muertos. Luego en el 2012 se reporta una matanza. En el 2012, en la granja penal de Comayagua, esta es la peor matanza en las cárceles de Honduras. En la granja penal de Comayagua, 361 privados de libertad muertos. La matanza ocurrida en la cárcel de Támara con un dato preliminar de 41 privadas de libertad muertas es la primera de su índole en la historia del país. Es decir, en centros femeninos. En centros femeninos. Solo permítanme, porque lo que ha informado Canal 8 es lo siguiente. Es decir, nos conectamos justamente hace algunos minutos con el canal estatal. Así es, Renato, y justamente están informando que por orden de la presidenta Xiomara Castro se ha nombrado como nuevo ministro de Seguridad a Gustavo Sánchez. Esto es lo que ha trascendido, lo que estaba informando en este momento en cadena, en Casa Presidencial, el vocero Ibis Alvarado, el ministro de Comunicaciones, que como nuevo ministro de Seguridad se nombra por orden de la presidenta Xiomara Castro a Gustavo Sánchez. Es por esa razón que las medidas que se están tomando por parte de la gobernante son en relación a este hecho lamentable que ha dejado enlutada a muchas familias y que ha perdido 41 vidas, Renato. Se han perdido y a raíz de esto es que la presidenta Castro está nombrando como nuevo ministro de Seguridad a Gustavo Sánchez. Esta es una de las medidas que ella ha anunciado en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter. Bueno, ya vamos a tener más detalles, La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. Muy bien. Vamos en este momento con el periodista Ibis Alvarado. Ibis es el jefe de comunicaciones de Casa de Gobierno y nos tiene esos primeros 3 puntos que no logramos captar en el noticiero. Ibis, gracias por atendernos. Gracias a ti, buenas noches, Renato, compañeros ahí en el estudio y a toda tu teleaudiencia. Inmediatamente leo el comunicado dado a conocer a través de mi persona del Gobierno de la República. El Gobierno de la República, en el marco de las determinaciones enérgicas anunciadas por la presidenta Xiomara Castro para tomar el control del sistema carcelario del país, al pueblo hondureño informa. Número 1, que esta noche la presidenta de la República, Xiomara Castro, ha determinado nombrar como nuevo ministro de Seguridad al general Gustavo Sánchez, hasta hoy director de la Policía Nacional Preventiva. 2. El general Gustavo Sánchez sustituye en el cargo al general Ramón Antonio Savillón Pineda, quien tomará un cargo en el Servicio Exterior hondureño. 3. El Gobierno de la República mantiene su compromiso de combatir la criminalidad organizada y desmontar el boicot contra la seguridad interna propiciada desde las cárceles. 4. La Presidencia de la República anunciará mañana al pueblo hondureño nuevas determinaciones, por lo que pedimos a la ciudadanía mantenerse atentos. Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 20 días del mes de junio del año 2023.
Bien. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. El periodista Ibis Alvarado, jefe de comunicación de Casa de Gobierno. Bueno, hicimos el contacto un minuto posterior a cuando él comienza y en ese minuto anuncia que la presidenta Castro ha destituido al ministro Ramón Savión. Pues la reyerta hoy con ese saldo de 41 mujeres privadas de su libertad muertas provoca la caída del secretario de Seguridad Ramón Savión, que va al servicio exterior. Y el actual director nacional de la policía, el comisionado Gustavo Sánchez, lo sustituye. Este hombre que ven en pantalla se convierte, no sé si lo juramentarán en los próximos minutos, no decía eso el comunicado, posiblemente lo juramenten en los próximos minutos o mañana. Este miércoles se convierte en el nuevo secretario de Seguridad. Secretario de Seguridad en sustitución de Ramón Savión. Pues Támara, la Penitenciaría Nacional Femenina de Támara y la reyerta de hoy que deja lamentablemente ese saldo de 41 mujeres privadas de su libertad muertas hace caer al secretario de Seguridad. ¿Qué sucedió? ¿Lo responsabilizan a él? Hay muchas preguntas que hacerse. Lo mejor es esperar, lo mejor es tener más detalles del sector oficial del gobierno, de las razones que me imagino mañana las van a esgrimir, las van a fundamentar, las van a sustentar, las van a ampliar del por qué sustituyen a Ramón Savión. Pero de hecho se colige que es debido a lo que ha pasado hoy en esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Vamos con José Miguel Barahona Álvarez, precisamente hasta el sector de Támara con nuevos elementos. Buenas noches, José Miguel. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Cristina y a toda la audiencia del noticiero Líder de Honduras. A esta hora de la noche podemos confirmar que ya han sido trasladados varios cuerpos de las víctimas de esta tragedia carcelaria acontecida en la mañana de este martes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara. Y en el orden cronológico, a eso de las 5 de la tarde, llegó el primer vehículo o salió el primer vehículo con alrededor de 8 cadáveres y hace unos momentos a eso de las 8:30 de la noche fueron 2 unidades de medicina forense con al menos 15, según lo que nos informaron personal de esa institución. El centro penitenciario en este momento está rodeado de familiares desesperados al no conocer mayores detalles sobre el estado de sus parientes o amigos más allá de la información preliminar que dieron en horas de la tarde desde el Instituto Nacional Penitenciario, donde hablaban de 10 personas que ya habían identificado. A la escena acudieron funcionarios del gobierno, entre ellos la secretaria de Derechos Humanos Natalie Roque, el de Cedesol José Carlos Cardona y la misma diputada del Partido Salvador de Honduras y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Ligia Ramos, quienes al salir dieron declaraciones, entre ellas que son entre 40 a 45 víctimas mortales y de las cuales son 25 a 30 que perecieron calcinadas y ya varios equipos del Ministerio Público desarrollan sus trabajos respectivos para dar a conocer las identidades de las personas que fallecieron en este trágico suceso, desde necrodactiloscopías, autopsias orales, entre otros estudios. Entre otras cosas que nos informaban, no hay indicios de mujeres embarazadas o niños o niñas afectados durante este hecho. Los módulos 6, 7 y 8, al igual que la zona del gimnasio, en estos lugares no se registraron hechos que lamentar y las privadas de libertad ya fueron resguardadas para conservar su seguridad e integridad física y ya se les está proporcionando atención psicológica. Entre otras cosas, Natalie Roque había revelado recientemente que encontraron un explosivo que no había detonado y se estaban realizando protocolos rigurosos de seguridad para evitar cualquier tipo de tragedia. Con este informe preliminar, regresamos a los estudios de TN5 Estelar. Y hacemos contacto con el periodista Vicente Turcios, que se encuentra en medicina forense. Adelante, Vicente. Así es, Cristina, en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información oficial, 23 de esos cuerpos ya ingresaron a esta morgue
para su respectivo reconocimiento. Entre ellas, Vivian Juárez, una dama condenada por el caso del Seguro Social, y 2 elementos femeninos de la Policía Nacional. ¿Es así, Isa Alvarado? Así es, pues ya ingresaron 23 cuerpos. Primero, pues, un vehículo transportaba 8 cadáveres. El segundo vehículo que ingresó, 15, haciendo un total de 23 cuerpos. Todos en calidad de desconocidos. Medicina forense trabaja en la identificación científica de estas personas, ya que todas venían en calidad de desconocidos. Primero, pues, se realiza etiquetar el cuerpo, donde se le coloca un número de autopsia, después la toma de rayos X, después viene lo que es la autopsia médico-legal, se realiza un álbum fotográfico de cada cuerpo y después se hace la toma de las huellas dactilares. Esta cartilla se le da al personal del Registro Nacional de las Personas, que son ellos que lo pasan por el escáner y determinan el nombre y el apellido de las personas. Todos estamos registrados en lo que es el sistema del registro y ahí donde tenemos toda nuestra información. Cuando son privados de libertad se hacen 3 procesos de identificación científica, el primero por huellas, el segundo por odontograma y el tercero que es por ADN. Es así que ya hay 5 equipos de médicos forenses trabajando en lo que es la sala de autopsia para dar una respuesta pronta a los familiares. Pero también todavía están equipos de médicos forenses en la escena realizando levantamientos cadavéricos. Así es, lo que nos llevará varios días determina la identidad personal de las privadas de libertad que han perdido la vida en esta tragedia ocurrida hoy en la cárcel para mujeres de Támara, Francisco Morazán. Cristina, Renato, yo vuelvo con ustedes al estudio. La Corte Suprema de Justicia informó este martes que ha iniciado de oficio un habeas corpus correctivo para que a través de un juez ejecutor se obtenga la información de los hechos acontecidos y proponga las recomendaciones pertinentes para garantizar la seguridad de las privadas de libertad, el resguardo de sus vidas e integridad y ordenar los correctivos necesarios para restituir a las personas privadas de libertad en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Asimismo, indicaron que con la defensa pública y juzgados de ejecución aunan esfuerzos a efecto de verificar la concurrencia de beneficios de preliberación para aquellas personas privadas de libertad que puedan optar las mismas. La presidenta Xiomara Castro reaccionó a la tragedia en la cárcel de mujeres en Támara, posteando lo siguiente: conmocionada, monstruoso asesinato de mujeres en Cefas, planificado por maras, a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Yo creo que aquí comienza la destitución de Ramón Savión. En este tuit de la presidenta Castro: conmocionada, monstruoso asesinato de mujeres en Cefas, planificado por maras, a vista y paciencia autoridades de seguridad. Es decir, está responsabilizando, no digo que a todos los policías, pero a policías de la institución. Asesinato de mujeres en Cefas, planificados por maras, a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares, convoco a rendir cuentas al ministro de Seguridad. Aquí se urdió todo. No urdió, la palabra no es urdir. Aquí se decidió todo, diría yo, con este tuit. Mi solidaridad con familiares, convoco a rendir cuentas al ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. Tomaré medidas drásticas, dijo la presidenta. Bueno, pero hasta este momento solo se ha anunciado la separación de Ramón Savión, no de la subsecretaria Yulisa Villanueva, que en todo caso sigue siendo respaldada por la presidenta y tiene la confianza de la presidenta para esta misión que le ha encomendado, pero no la ha elevado al rango de secretaria de Seguridad. En todo caso, si no ha tomado decisión con ella, ni la va a tomar, queda como subsecretaria y como la coordinadora de esa intervención en las cárceles hondureñas. En una comparecencia virtual y tras lamentar la muerte violenta de 41 privadas de libertad en la cárcel femenina de Támara, la subsecretaria de Seguridad e interventora del sistema penitenciario, Yulisa Villanueva, aseguró que lo ocurrido es un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que se han emprendido contra la criminalidad organizada.
señalando en primer lugar nuestro más sentido pésame ante los hallazgos preliminares que hemos sido informadas desde el Centro Penitenciario Cefas. Sin duda alguna, lo ocurrido hoy, en este momento lamentable, es producto de un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que deliberadamente estamos realizando contra la criminalidad organizada. En este momento estamos consternadas por pérdidas de vidas humanas. Villanueva advirtió que no negociarán con grupos criminales y que la intervención llegará hasta las últimas consecuencias. Esta comisión no ha fracasado, hay que decirlo de entrada. Estamos frente a ustedes, criminales. Estamos frente a ustedes que tienen intereses para que fracasemos. Sabemos los intereses creados de policías malos, de militares malos, de grupos delincuenciales que dentro y afuera quieren doblegarnos. Las pérdidas de vidas humanas no se van a tolerar y vamos a generar las investigaciones directas para acusar a todas aquellas privadas de libertad que en confabulación con el crimen organizado, producto sobre todo de las acciones que estamos emprendiendo en los diferentes centros penitenciarios, no vamos a permitir bajo ningún punto ningún trance con el crimen organizado, ni con los delincuentes que han venido a saquear y a utilizar el sistema penitenciario hondureño. Seguidamente, Villanueva reiteró que desde adentro hacia afuera de las cárceles de Honduras se producen acciones nefastas y contrarias al plan de soluciones que ha planteado la interventora de los centros penales. Agregó que el pueblo hondureño debe saber de manera contundente que no se permitirá ningún sabotaje que sea emprendido por la criminalidad organizada que ha secuestrado el sistema penitenciario del país. Bueno, y ha denunciado que hay complicidad de policías y militares con el crimen organizado en esto que está pasando en las cárceles hondureñas. Lo ha dicho la subsecretaria de Seguridad e interventora de los centros penales, que hay algunos policías y militares que son cómplices, que están ligados, que están coludidos con el crimen organizado. Señalando en primer lugar. Mientras la subsecretaria de Seguridad habla que no se permitirán más sabotajes de la criminalidad organizada, el canciller Eduardo Enrique Reina condenó los terribles hechos criminales ocurridos en el centro penal en Támara. Nuestra solidaridad con la familia de las víctimas. Esto demuestra la gran escalada conspirativa contra Xiomara Castro de las fuerzas oscuras que convirtieron a Honduras en un narcoestado. La tragedia en la cárcel de mujeres de Támara es un poderoso argumento para que en Casa de Gobierno tomen a la brevedad la decisión de separar del cargo a la titular de la Comisión Interventora de los Centros Penales, Yulisa Villanueva, expresó este martes el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado. Si no toma decisiones la Presidenta de la República, yo creo que ella como profesional, con ética y profesionalismo, debe hacerse a un lado para que la Presidenta de la República pueda buscar un equipo de personas en el cargo para que puedan calmar los ánimos al interior del Instituto Nacional Penitenciario. Según Maldonado, a la tragedia que hoy enluta a decenas de familias hondureñas se agrega el hecho que muchas de las privadas de libertad que fallecieron no estaban condenadas y muchas de ellas eran inocentes. Preguntémonos cuántas privadas de libertad que murieron calcinadas o con un tiro en cualquier parte de su cuerpo eran inocentes. El 52% de los privados de libertad son meramente procesados en este país. 48 son los sentenciados. Hemos estado desde hace el gobierno anterior, la administración anterior del Instituto Nacional Penitenciario, decirles si tenemos dos gallos de pelea, separemos los dos gallos de pelea. Cuando se nombra la interventora, lo primero que hizo es combatir la violencia con violencia. Maldonado lamentó que las autoridades interventoras de los centros penales no hayan intervenido antes para evitar esta tragedia, haciendo una eficiente labor de inteligencia. Bueno, hacemos una pausa antes de continuar con la agenda informativa, pero la decisión de sustituir al ministro de Seguridad, Ramón Savillón, por el director general de la policía, Gustavo Sánchez,
demuestra que la presidenta sigue confiando en la subsecretaria Yulisa Villanueva y coordinadora de esta interventora. Ahí se encuentra. No ha hecho ningún anuncio en relación a ella, no obstante el criterio que maneja el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, Hugo Maldonado. Y el CONADE en sus redes sociales, CONADE, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, condenó enérgicamente lo ocurrido en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, en donde mujeres salieron heridas y otras perdieron la vida este martes. La titular del CONADE, Blanca Izaguirre, giró instrucciones para que personal del CONADE se apersonara al lugar de los hechos y se sumara a las autoridades penitenciarias a investigar a profundidad y sancionar a las personas que permitieron el ingreso de los materiales utilizados, así como a los autores materiales de este hecho lamentable, señaló el estatal organismo de derechos humanos. La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Ali Shackelford, posteó en su Twitter: mi solidaridad con las mujeres en el centro penitenciario en Támara y mi fuerte rechazo a la violencia. También recordó que el 8 de marzo celebraron en el centro penitenciario con algunas mujeres el Día Internacional de la Mujer, escuchando sus historias y sueños. Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias, expresó Shackelford. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, posteó: mis condolencias a los seres queridos de las mujeres asesinadas sin sentido hoy en Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Esta tragedia agrava las serias preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de todas los y las privadas de libertad. Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura, posteó: impactado por lo acontecido en la penitenciaría femenina en Támara, la cual visité en el Día Internacional de la Mujer. Mi sentido pésame para los familiares de las víctimas. Ninguna forma de violencia, atentado contra la seguridad integral de las personas es justificable. TN5 en línea es presentado por La Curazao, con los mejores precios en el Blacatón de medio año. La Curazao, para vivir mejor. Buenas noches. Esta terrible tragedia ocurrida en el Centro Penitenciario de Mujeres en Támara fue el tema más comentado en las redes sociales, donde algunos usuarios lamentaron el hecho y otros pidieron respuestas a las autoridades. Betty Márquez comentó: así estamos en nuestro país, lamentablemente sin seguridad. Y Rosa Rivera dijo: Dios mío, esto está de mal en peor. Otros usuarios como Ronaldo Calix y Carmen Robelo lamentaron la tragedia y pidieron que Dios le dé fuerza a las familias. Mientras que Jesús Zacapa preguntó: ¿y la intervención? Asegurando que es puro show, negligencia total, que no detectan las armas. Y Braulio Flores comentó que estamos en un país de la ley de los más fuertes, mientras que José Fajardo posteó: la autoridad perdió el control de las cárceles, pongan mano dura. La noticia también fue registrada por la prensa internacional, como el famoso periódico El País de España, que tituló: al menos 41 muertas en una cárcel de mujeres tras un motín en Honduras. Y France 24 publicó: Honduras, al menos 41 muertos deja motín en una cárcel de mujeres en el municipio de Támara. Los internautas también advirtieron que este tipo de hechos violentos pueden continuar mientras las autoridades no ejerzan un verdadero control en las cárceles. Buenas noches. TN5 en línea fue presentado por La Curazao, con los mejores precios en el Blacatón de medio año. La Curazao, para vivir mejor. Adelante, la masacre de Támara deriva en variados reclamos al gobierno que van desde las peticiones a que reaccione y que asuma la responsabilidad de esta tragedia, hasta la que le solicita que conforme una comisión multidisciplinaria con asistencia internacional. Y además le piden a que ejerza la autoridad interna y administrativa de los centros penales y que no la delegue en los privados de libertad. Atentos a todas estas reacciones que se han producido en el transcurso del día. Bueno, hagamos una pausa de todo esto. No nos desanimemos. Es decir, levantemos el ánimo con la historia de este emprendedor que les presentamos a continuación. Un danlidense que pasó de ser cobrador en los autobuses para montar su propia iniciativa que hoy se conoce como Autostickers Latinos. Esta es su historia. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa.
Jaime Funes trabajaba como cobrador en una unidad de transporte, pero el oficio de los polarizados en vehículos le llamó la atención. De esta manera, decide independizarse y emprender su propio negocio. Funes comenzó ofreciendo sus servicios por las calles de la ciudad de Danlí. Posteriormente, adquirió un carrito y se estacionaba debajo de un árbol para pescar clientes. Ahora, su esfuerzo dio fruto y cuenta con su propio negocio bien establecido bajo el nombre de Auto Sticker Latinos. De estar trabajando, he ido creciendo, comprando mi equipo, mi maquinaria, para poder emprender lo que es hacer trabajo en impresiones, banners, microperforado. Para vehículos tenemos gradas, rodos, mataburros, snorkel, accesorios, tenemos bastantes cuestiones así para poner bonito su carro. Y si no, por ejemplo, no lo tenemos, se lo traemos. Además, diseña todo tipo de stickers al gusto del cliente utilizando equipo tecnológico de alta calidad, así como una gran variedad de accesorios para embellecer su auto. Si necesita los servicios de un equipo profesional, debe contratar a Jaime Funes y sus colaboradores. Nos puede ubicar en Colonia Los Gualiquemes, una cuadra después de la terminal. Nos pueden llamar al 9782-3711. Y con gusto lo atendemos. Está demostrado que el comienzo de un emprendedor no determina su éxito, sino el deseo de superación y la pasión por lo que hace. Edwin Portillo, Telenoticias. El ministro Ramón Savión, anunciada hace algunos minutos por el periodista Ibis Alvarado, jefe de comunicaciones de Casa de Gobierno, decisión tomada por la presidenta Castro, ha levantado mucho revuelo. Nos están llegando cantidad incontable de mensajes. ¿Cómo es eso que rueda la cabeza de Savión cuando prácticamente le hizo una paralela con la viceministra Villanueva? Aprovechó la oportunidad para sacudirse al ministro supuestamente impuesto por los americanos, dice un televidente. El abogado Carlos Padilla, disculpe, dice, pero la remoción al lugar era la de Yulisa Villanueva, por incapaz al frente de la interventora y no la de Ramón Savión, quien dentro de sus funciones nada tiene que ver con el manejo de centros penitenciarios. Me están llegando otros mensajes. Bueno, le están llegando al noticiero líder, porque aquí llegan porque este es TN5, el noticiero estelar, que es de la abogada Delmi Vanegas. Delmi Vanegas fue comisionada del Instituto Nacional, no, del Instituto Penitenciario, Instituto Nacional Penitenciario. Y se hace la misma pregunta, que por qué se está destituyendo al ministro de Seguridad. Abogada Delmi Vanegas, buenas noches, le escuchamos aquí en Telenoticias. Delmi. Buenas noches, Renato. Mire, yo soy de la opinión, soy excomisionada de la Comisión de Transición del Sistema Penitenciario cuando nombraron la comisión para que se implementara la ley. Entonces yo digo, ¿por qué quitan al ministro Savión? ¿Qué culpa tiene él? Ninguna. Para mí no tiene ninguna culpa. Allí quien deben de rectorarse es la directora de PENEFAS y el director del Instituto Nacional Penitenciario, que son los responsables del cuidado de las privadas de libertad. Y el ministro, que tiene que ver, el ministro Yulisa, en cuanto nomás entró a los centros penales, lo primerito que debía haber hecho era ver toda la corrupción que impera en los centros penales. ¿Quién entra a la droga? ¿Quién entra a las armas? ¿Cómo entran todo a los centros penales? Yo estuve unos días hace poco dentro de los centros penales y yo preguntaba que cómo entraba la droga porque estaban fumando droga. Y me dijeron, comisionada, si aquí se vende la droga como quien vende confites. Entonces, desde allí debió haber comenzado Yulisa. No, ¿cómo se llama? Haciéndole mano fuerte a las mismas privadas de libertad y privados de libertad, no. Lo que se debe de evitar en los centros penales es la corrupción. ¿Y de qué sirve que quiten a Savión? ¿Ah? De nada sirve. ¿De acuerdo? Muchas gracias, abogada Delmi Vanegas.
En este momento recibo información del periodista Miguel Osorio. Miguel Osorio me dice que sube a 48 el número de asesinadas en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social en Támara. Mi colega Miguel Osorio, un eficiente funcionario de las comunicaciones en el gobierno, me dice que sube a 48 el número de asesinadas en la cárcel. De veras que ha sido una masacre. Bueno, vamos a tener más reacciones. Se nos está alargando el noticiero. Sí, apenas llevamos el 20% y ya van a ser las 10 de la noche. Así que vamos a pedir que se nos extienda un poquito más porque esta noche parece ser muy caliente en noticias. Continuamos con nuestra agenda. Y a través de un comunicado, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, criticó la falta de efectividad demostrada por la Comisión Interventora del Instituto Penitenciario y la ejecución del Plan de Operación Solución contra el Crimen para recuperar la gobernanza de los centros penitenciarios. El organismo de sociedad civil insta a la presidenta Castro a tomar las medidas necesarias sin improvisaciones, con personas capaces y con conocimiento en la materia para recuperar el control de las cárceles, y extiende el llamado a los funcionarios públicos de las distintas dependencias a abstenerse de realizar valoraciones o declaraciones sin antes llevar a cabo una investigación objetiva. Por último, demanda la conformación de una comisión multidisciplinaria y especializada con la posible asistencia internacional que supervise el proceso investigativo y contribuya a la identificación de los responsables de estas muertes. La Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica de Honduras externa su preocupación e indignación por el violento suceso en el Cefas. Aprovecha la coyuntura para insistir en el lamentable hacinamiento en que subsisten las privadas de libertad y, al igual que los familiares de las víctimas, exige respuestas a tantas dudas que se ciernen sobre este triste acontecimiento, remarcando el abuso de poder y el autogobierno dentro de los centros penitenciarios, pero siempre con las dudas, afirma, sobre cómo es que ingresan armas de fuego con las que se hace tanto daño, aún con todos los controles y todo tipo de revisión que se genera para el ingreso a estos centros penales. La Pastoral Penitenciaria exige el esclarecimiento de este suceso y pide reforzar la seguridad, porque no se puede imaginar la angustia que se vivió en el hogar Casa Cuna con mujeres gestando, embarazadas y con sus pequeñas criaturas. ¿Quién proveyó las armas? ¿Quién provee las armas que generaron la matanza este día en la cárcel de mujeres? ¿En qué ha quedado el discurso presidencial de no abandonar a las mujeres hondureñas? Cuestionan feministas y expertos en seguridad ante lo que consideran la más grande tragedia en una cárcel de mujeres en Honduras. No lo pueden creer al afirmar que esta era una de las cárceles más seguras del país. Organizaciones feministas preguntan por qué hay armas donde hay mujeres desarmadas en relación a la muerte de 41 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, lo que para ellas indica que el estado de excepción y la mano dura no han funcionado como estrategias para reducción del crimen. Detrás está todo el tema de la misoginia y el gran tema de que no se ha priorizado la violencia contra las mujeres como un problema nacional. Y le volvemos a recordar a la presidenta cuando dijo: mujeres de Honduras, no les voy a fallar. Y en el tema de violencia sí nos ha quedado a deber mucho. Es la histórica indiferencia del Estado a la seguridad en las prisiones el resultado de la tragedia en la prisión para mujeres, situación que provoca alarma en las organizaciones feministas que lamentan que no se tome en serio los femicidios y la violencia contra las mujeres. Creo que sí nos molesta mucho el hecho de que se diga que es una conspiración contra el gobierno. No es una conspiración mientras no se tengan datos y pruebas de eso, pero sí creemos que se debe investigar profundamente en el tema de violencia contra las mujeres y todo el tema de mujeres y centros penitenciarios. Defensores humanitarios estiman que en los últimos 20 años más de 800 personas privadas de libertad perdieron la vida en las prisiones de Honduras, varones la gran mayoría, pero lo ocurrido en la cárcel para mujeres es impensable y amerita que se investigue a profundidad para determinar quiénes planifican estos crímenes deleznables. Dos cosas.
cosas. El Estado es responsable de la seguridad de las personas que están allí. Es inaceptable lo que ha pasado, pero también el Estado debe de investigar a profundidad. Allí hubieron armas de fuego, allí hay ejecuciones extrajudiciales que deben ser investigadas como tal, no solo por el incendio, sino porque hay personas que fueron víctimas de puñaladas, de heridas de arma de fuego, incluso lapidadas con piedras, ¿no? Y eso lo que nos indica es que allí habían actos premeditados. Entonces, ¿quiénes son los que planifican estos crímenes? Expertos recuerdan que la ley del sistema penitenciario establece cómo hacer frente a situaciones como la ocurrida en la cárcel para mujeres, a efecto de no enviar un mensaje de impunidad señalando que se trata de pleitos entre grupos criminales. Por el contrario, dicen, debe deducirse la responsabilidad penal que corresponda. El artículo 14 y 16 de la ley del sistema penitenciario establece que la presidenta de la República debe de nombrar un director con la capacidad y la facultad de poderle hacerle frente a esta inseguridad en el sistema penitenciario. Que siga trabajando la Junta Interventora, pero con un director nacional nombrado por la presidenta de la República, porque es la ley, ¿verdad? Las organizaciones feministas son del criterio que hay un descontrol en el sistema penitenciario y no están de acuerdo con que se diga que las muertes de mujeres es una conspiración contra el gobierno. Hacemos un nuevo contacto hasta medicina forense con el periodista Vicente Turcios. Así es, Cristina, porque hay 8 cuerpos ya plenamente identificados y listos para entregarse a sus familiares. Los conocemos con nombres con Isa Alvarado. Buenas noches, Isa. Buenas noches, es así que ahorita se están realizando trámites para los retiros de los cuerpos de Senia María Ocampo, Vivian Melissa Juárez Fiallos y Leandra Mariel Andrade Zelaya. Esas 3 familias ya están realizando los trámites correspondientes para retirar los cadáveres de sus parientes. De igual forma, ya están plenamente identificados y ya se les practicó su respectiva autopsia médico-legal a Irma Araceli Vázquez Velázquez, Yajaira Elizabeth Emirense Martínez, Ana Dilcia Aguirre Rivera, Jessica Janet Ávila Barahona y Lourdes Janet Osortos. Ellas ya están plenamente identificadas, ingresaron al Departamento de Patología Forense en calidad de desconocidas, pero el equipo de datiloscopía realizó la toma de huellas dactilares y fueron identificadas por el Registro Nacional de las Personas, y en estos momentos pues ya los familiares realizan los trámites correspondientes para retiro de cuerpo. Muchas gracias, Isa. 8 de los 23 cuerpos, como repetimos, listos para ser entregados a sus parientes. 3 en este momento ya se realizan los trámites correspondientes y será cuestión de minutos para que salgan de aquí del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cristina, vuelvo con usted. Bueno, certifícanos porque ya Miguel Osorio es una muy buena fuente, nos ha dicho que se ha elevado a 48 el número de mujeres muertas. Más adelante, en el siguiente contacto, Vicente, para tener más detalles y también sobre la tesorera o extesorera del Seguro Social, que estaba privada de libertad porque fue condenada, en este caso del defalco de más de 1.000 millones de lempiras en el Seguro Social, y que está entre las víctimas de este día, la extesorera del Seguro Social, Vivian Juárez. Para la Alianza Patriótica es inaceptable que en un lugar de máxima seguridad, como esta penitenciaría femenina, no hayan sido capaces de prevenir una tragedia de esta magnitud. Considera Alianza Patriótica que es indispensable que las autoridades competentes asuman plenamente la responsabilidad de este trágico suceso y tomen acciones concretas para que no se repita. El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, CONAPREV, expresó su especial preocupación por los 17 niños, 5 niñas y 7 mujeres en estado de embarazo que se encuentran en el denominado Hogar Casa Cuna, así como de las mujeres que se encuentran hospitalizadas en el Hospital Escuela. Para el CONAPREV es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras en todas las ramas del gobierno impulsen un cambio radical de actitud hacia el sistema penitenciario y reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda que ésta atraviesa. Recomienda además
que de manera impostergable adopten las medidas para retomar el control de todos estos establecimientos, de tal forma que sea el Estado quien ejerza la autoridad interna de todas las cárceles, incluyendo su administración, porque estas funciones son indelegables en los propios internos. Las intervenciones en las denominadas cárceles de máxima seguridad dejan en evidencia el total fracaso del proyecto. No encuentran a los responsables de introducir las armas y siguen reportándose muertos por las reyertas, afirman los analistas sanpedranos, que piden un giro de timón al respecto. Los operativos en las cárceles de máxima seguridad han sido un fracaso y las intentonas de poner orden demuestra la poca voluntad política y falta de mano dura que se requiere para frenar los zafarranchos con muertos. Esto más bien parece un show, según este sociólogo. Sí, pareciera ser un show montado porque no queremos tomar de manera enérgica la afronta que tenemos que hacer con el crimen organizado y principalmente esta problemática de los centros penales que realmente no lo resolvemos. Digamos en este caso de personas que están privadas de libertad y qué pasa con aquellos que andan a libre albedrío en la sociedad causándole muchísimo daño. Es preocupante el hecho de que realmente no apliquemos mano dura para que esta problemática se resuelva de una vez por todas. Esta madrugada la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, fue intervenida luego de difundirse videos de enfrentamientos entre reclusos. La policía no está de acuerdo que estas acciones se cataloguen como show policiales. Bueno, una operación policial no es un show, no se puede, obviamente hay una inversión, no se puede hablar de un show cuando vienen policías que se han desvelado desde las 3 de la mañana y están acá en estas operaciones policiales. Se estará trabajando para encontrar las famosas caletas y hallar las armas o los ilícitos que se encontrasen ahí en el Pozo de Ilama. El traslado de reos de máxima peligrosidad de una cárcel a otra son políticas fracasadas que darán resultados por poco tiempo. Es una política fracasada, sí es necesaria la intervención de las cárceles, pero para mejorar las condiciones de vida. El traslado de reos es una medida disuasiva temporalmente, porque tiene que atacarse el problema de profundidad, de raíz, no de manera provisional. Lo ocurrido en la cárcel femenina de adaptación social en Támara deja en evidencia la frágil seguridad penitenciaria. Si no se pone mano dura, seguiremos viendo episodios violentos, según analistas sanpedranos. Orlin Martínez, Telenoticias. Como ven ustedes, una hora exacta de agenda informativa sobre la noticia del día. Rápida, concisa, objetiva aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Que hayamos insertado la cortina no significa que no vamos a seguir informando sobre esta tragedia que ya extraoficialmente llega a 48 mujeres privadas de su libertad que han muerto en esta masacre. En principio se han manejado 41 preliminarmente, fue el dato del Ministerio Público, pero nuestras fuentes nos indican que se ha elevado a 48. Tratamos de conseguir más detalles sobre este número. En cualquier momento interrumpimos nuestra agenda para seguir informando de este acontecimiento. Pero pasamos a otro que ha conmocionado a un lugar en Honduras y que repercute en todo el país. La comunidad de Agalteca, en Cedro, Francisco Morazán, reaccionó consternada al comprobarse el hallazgo de los cuerpos semienterrados de 3 jóvenes mujeres que habían desaparecido desde el jueves 17 de junio, los que aparecieron en fosas clandestinas. Las jóvenes tenían las edades de 16, 18 y 22 años. Con consternación y tristeza, los pobladores de la aldea Agalteca en el municipio de Cedros, Francisco Morazán, encontraron los cuerpos sin vida de las 3 jóvenes desaparecidas desde el jueves anterior. La incertidumbre y el dolor embarga a los familiares de las víctimas. En malas cosas yo nunca las vi, eran unas hipotas, pues, le podía decir que unas niñas decentes, unas niñas estudiosas, trabajadoras y de oficio doméstico en casa. Yo lo que le pediría a la señora presidenta que ponga más orden. Que ponga más orden, porque la verdad las cosas que estamos viviendo en una vida que como que no hubiera presidente. Y tiene que poner más, se pone que poner más al tanto de esto, porque si no, las muertes y las violencias siempre siguen.
Los cuerpos sin vida de las 3 hondureñas de 16, 18 y 22 años fueron encontrados en fosas clandestinas en el sector de Singuizapa, a unos 10 kilómetros de Agalteca. En las 2 primeras tumbas clandestinas exhumadas se hallaron indicios como cabello y vestimenta de las jóvenes. En una misma fosa se encontraron 2 cadáveres y en la última se halló el tercer cuerpo sin vida. De acuerdo al escenario que estamos observando, no descartamos de que se trate de una persona con algún problema de sociopatía o de algún trastorno mental, ya que hay indicios de que las jóvenes fueron ultrajadas posiblemente de manera sexual y después asesinadas. Según la Policía Nacional, ya tienen algunos indicios de quiénes podrían ser los responsables del crimen. Explicaron que encontraron una pala y una piocha que indicaría que las jóvenes fueron asesinadas en un lugar distinto y posteriormente llevadas a la zona para tratar de ocultar sus cuerpos. Por el tipo de escenario que hemos encontrado, estaríamos hablando no de una sola persona que haya cometido el crimen. Aquí deben de haber más de una persona involucrada, ya que el escenario es un escenario abierto y prácticamente imposible que lo haya realizado una sola persona. Tuvo que tener ayuda de una segunda o tercera persona posiblemente. Es por ahí que se seguirá la línea investigativa. El hecho genera mucha preocupación entre las autoridades locales, quienes aseguran que la tranquilidad y seguridad siempre ha prevalecido en la zona y nunca se había registrado un caso de tal magnitud. Realmente la gente está consternada, el municipio de Cedros nunca había pasado esto. El pueblo se ha unido, se ha volcado, usted puede ver alrededor cómo hay gente cooperando, ¿verdad? Pero sí realmente nos hace reflexionar sobre la seguridad de nuestro municipio. Los cuerpos fueron llevados hasta las instalaciones de medicina forense en la capital hondureña para realizar la autopsia correspondiente y determinar la causa de las muertes. La consternación invade en la zona y el llamado general de la población es a las autoridades para que investiguen a fondo, se haga justicia y el crimen contra estas 3 jóvenes hondureñas no queda en la impunidad como el 97% de los femicidios en Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Más adelante le informaremos, renuncia secretario de Transparencia Edmundo Orellana. Más adelante los detalles. Pero antes, Jennifer Girón nos presenta en la sección de tecnología el nuevo altavoz inteligente de Amazon en un tamaño más compacto y con nuevos colores. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Encuentra tu televisor ideal en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. Echo Pop es el nuevo altavoz inteligente de Amazon, disponible en un tamaño más compacto y más colores. A este altavoz se le puede pedir que reproduzca música, solicitar información o también que maneje los dispositivos inteligentes de una casa u oficina. El nuevo altavoz cuenta con conexión Bluetooth, que le permite conectarse con dispositivos externos como el teléfono móvil o la tableta. Con un nuevo diseño semiesférico, el Echo Pop tiene unas dimensiones de 99 por 83 por 91 milímetros, que lo hacen fácil de transportar y una de sus grandes ventajas es la gran potencia y calidad de sonido que ofrece, ya que su tamaño facilita que incorpore un altavoz más grande. A través de su micrófono integrado y el asistente Alexa, con este altavoz se puede consultar fácilmente el tiempo, escuchar las noticias o realizar llamadas. Para su fabricación se ha utilizado aluminio e hilo reciclado. Este altavoz está disponible en colores negro, blanco, lavanda y verde, por un precio de $55 en la página web de su fabricante, amazon.com. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Encuentra tu televisor ideal en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. En Educación Financiera te ofrecemos algunos consejos para que cuides tus finanzas de cara a los imprevistos por riesgo de accidentes y por efecto de las lluvias. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. 3 recomendaciones para vivir mejor. Cuida tu salud. Procura mantener una buena integridad física y estado de salud. Si eres propenso a enfermarte, quizás sea mejor asistir al médico para que te recete y fortalezca tu sistema inmunológico. No esperes a estar enfermo. Revisa las tuberías. Evita problemas de drenaje revisando las tuberías y para no tener fallas con la luz, examina las instalaciones eléctricas. De igual manera, asegúrate de reparar las goteras que haya
e impermeabiliza también el techo. Toma precauciones. Es importante que no descarte la importancia de tu ubicación geográfica. Si vives cerca de ríos, barrancas, playas o cualquier sitio que se inunde con facilidad, toma precauciones para evitar daños a tu inmueble o a tu familia. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¡Éxito total! Los Cyber Days Honduras, gracias a Bacredomatic, fueron una locura. Más de 150,000 compradores arrasaron en más de 50 marcas participantes que ofrecieron cientos de productos a precios sin competencia. Tuvimos descuentos en todas las categorías, hasta un 53% de descuento en algunos productos. Logramos darle beneficios a muchos usuarios con 50% de descuento en cupones, una locura. Descuentos del 30, 50 y hasta 80% en televisores, estufas, camas, celulares y muchos productos más. Que sí se pueden multiplicar las ventas por este medio. Las expectativas fueron superadas. Fueron 3 días increíbles. Agradecemos a todas las marcas y consumidores que fueron parte de este gran evento comercial. Tuve la oportunidad de poder entrar al navegador y poder participar aprovechando las tarjetas Bacredomatic. Vendimos, generamos un tráfico incremental a nuestro sitio web, fue fenomenal. Los esperamos en el próximo Cyber Days Honduras. Estamos revisando todas nuestras plataformas digitales y le comunicaba a mis compañeros que la destitución de Ramón Savillón no le ha caído bien a buena parte de la sociedad hondureña. Me dice el siguiente profesional, escribe el abogado Germán Licona, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de sustituir al ministro de Seguridad Savillón por el director de la policía debilita la seguridad en el país, ya que el problema toral es la improvisación de cómo se está manejando la intervención en el sistema penitenciario y en todo caso era de sustituir a la interventora Yulisa Villanueva, que a mi parecer después de 3 meses no ha dado los resultados esperados debido al abordaje equivocado y al desconocimiento de esta materia. No ha podido recuperar la gobernanza que todavía mantienen los autogobiernos en las cárceles de Honduras. Saludos y bendiciones. Germán Licona. Bueno, les anuncio, este miércoles, la ministra de... No digo la ministra, la subsecretaria de Seguridad y coordinadora de la intervención en las cárceles, Yulisa Villanueva, estará en Frente a Frente. Estará con otro grupo de panelistas con mucha formación y experiencia en un debate sobre esto, un debate con el espíritu constructivo como caracteriza Frente a Frente y a Televicentro. No es el debate solo por conseguir televidentes, audiencia, no es el show. Es un debate para formar opinión y para construir sobre las mejores decisiones que se deben tomar en el país. Así que desde ya les anuncio la presencia de la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, este miércoles en Frente a Frente. Continuamos con nuestra agenda. La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, llegó a las instalaciones del Comisionado de Derechos Humanos para conocer la denuncia interpuesta por la directora del CNA, Gabriela Castellanos, última que lamentó el desconocimiento que de la ministra tiene del mecanismo de protección en donde prima la confidencialidad de la información para salvaguardar la vida de la persona denunciante que llevó a Natalie Roque y otro burócrata a ir al Ministerio Público a pedir una investigación de oficio. Ante las acusaciones que hace la directora del CNA, Gabriela Castellanos, por presuntas amenazas en su contra, el gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos solicitó conocer la formal denuncia interpuesta ante el CONADE por la dirigente anticorrupción. Es claro que no hay ningún tipo de persecución y por tanto somos los más interesados y las más interesadas en que estos hechos sean investigados con la diligencia requerida, que también se desmonten estas narrativas que se han estado construyendo en torno a la situación. En el CONADE se confirmó que, amparados en el reglamento interno, la denuncia interpuesta por Castellanos se mantiene en confidencialidad, decisión que esta defensora humanitaria apoya al asegurar que existe desconfianza en algunos funcionarios públicos. No tiene confianza en las actuales autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos porque la ministra más que todo parece activista política y que por eso fue ante el
Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Ante la solicitud del gobierno, Gabriela Castellanos lamentó el desconocimiento de la ministra Natalie Roque sobre el funcionamiento del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos. Remarcó que dicho mecanismo prima la confidencialidad de la información con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas denunciantes. Estas observaciones las comparten organismos defensores de derechos humanos. Solo que la abogada Castellanos hubiera otorgado su consentimiento para que la abogada Blanca Izaguirre, como comisionada nacional, haga un procedimiento de denuncia, puede hacerlo. Si no, ella hará su investigación como parte del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Posterior a la visita hecha al CONADE, el director del Mecanismo de Protección, Rodolfo Zamora, se presentó al Ministerio Público junto con la Secretaría de Derechos Humanos para solicitar la investigación pertinente. Nosotros estamos instando de oficio que las autoridades correspondientes que devienen en la obligación de conocer también de oficio del asunto, tramiten de conformidad con la ley y cumplan con sus obligaciones. Por ahora solo resta esperar el accionar de los entes investigativos para que la denuncia de Gabriela Castellanos no quede en el olvido. Este martes, luego de la participación del titular de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, en el programa Frente a Frente, en donde aseveró que la salida del país de la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, por amenazas a su seguridad, podría obedecer a un plan orquestado por la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, el hijo de la presidenta Castro, José Manuel Zelaya Castro, reaccionó sorprendido en su cuenta de Twitter y posteó: "Es lamentable las aseveraciones dadas por el funcionario. Carecen de fundamento y evidencia para un secretario de Estado hablar sin pruebas e interferir en la política exterior de un país cuando no le corresponde. Debería ser causal suficiente para su despido". Y tal como decíamos hace algunos minutos, pues no le ha caído bien la destitución de Ramón Savillón a la gente. Le saluda un oficial de policía en condición de retiro. Será difícil resolver la situación en el INP si no se demuestra una verdadera voluntad política brindando los apoyos necesarios que solo se han anunciado pero no se han materializado. Podemos predecir que seguirán las masacres en y desde estos centros penitenciarios, aún con la nueva cabeza de la Secretaría de Seguridad, porque no es cambiando personas, sino brindando el apoyo financiero requerido para mejorar la tecnología y, lo más importante, el recurso humano idóneo con la capacidad de realizar esa labor que no es de policías ni militares, es una función especial. Entendamos eso. Y es que hace algunos días yo les dije aquí en Telenoticias, el noticiero estelar de Honduras, que el ministro de Seguridad se preocupó y además no compartió unos criterios que los panelistas manifestaron en Frente a Frente sobre los 1.000 millones de lempiras que supuestamente el gobierno le entregó a la Secretaría de Seguridad por el estado de excepción. No he recibido nada, fue el mensaje que me trasladó Ramón Savillón. No he recibido nada de esos 1.000 millones de lempiras con el estado de excepción. Si ha venido dinero es para pagar deudas anteriores. Hemos trabajado con nuestro presupuesto y con nuestras uñas, decía textualmente Ramón Savillón, en estos 6 meses y unos días más de estado de excepción. No sé cuánto esto contribuyó a esta caída del ahora exsecretario de Seguridad. Y en otra noticia, este martes trascendió que el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, dejará su cargo en el gobierno, pues desde mayo solicitó su incorporación al Parlamento Centroamericano y su próxima e inminente salida es un duro golpe al gobierno de la presidenta Castro en la lucha contra la corrupción y se produce justo cuando una misión exploratoria de la ONU está por llegar al país para tomar el pulso a la posibilidad o no de instalar una Sisi en Honduras. Bueno, esta misión viene a verificar si hay condiciones, si se han hecho las reformas que de alguna u otra manera, aunque no lo admite, estaba exigiendo la ONU para saber que viene a territorio firme, no a territorio fanganoso que dice una cosa, pero que en el fondo no quiere el combate a la corrupción. Desde el mes de mayo, el abogado Edmundo Orellana solicitó ser reintegrado al Parlamento Centroamericano Parlacén, lo que implica su renuncia como secretario de Estado en Transparencia y lucha contra la corrupción. El doctor Edmundo presentó su solicitud para reincorporarse porque él había pedido un permiso para desempeñar un cargo público en el gobierno
y ahora pues se tomó la decisión de reintegrarse al Parlacén. Él la presentó a últimos del mes de mayo y se considera para esta plenaria del mes de junio. La renuncia del principal interlocutor del gobierno para la instalación de una comisión internacional contra la corrupción en Honduras se da justo semanas antes a la llegada de una misión de expertos de la ONU que brindará el diagnóstico de las reformas necesarias para la llegada de la Sisi. El mensaje es que ahora mismo el gobierno no tiene un interlocutor para la ONU. Un interlocutor con la capacidad técnica, con los conocimientos legales, con la experiencia judicial también. Y eso genera una gran brecha de comunicación, pero también una gran brecha de confianza. Para el director del Instituto Holandés para la Democracia, la salida del abogado Orellana es un golpe a la lucha anticorrupción que pregona el gobierno. Esperemos que no tenga mayor repercusión en cuanto a la agenda de prevención de la corrupción que tiene el gobierno y sobre todo que al final las acciones que se hagan en lucha contra la corrupción sean contundentes. Yo esperaría que los avances que se den, por ejemplo, en convenio Masi sean sustanciales. Por su parte, el analista Raúl Pineda considera que el abandono de Orellana era una crónica anunciada. Pero sí puedo decirle que desde el inicio muchos pensamos que él no pertenece a ese grupo, que él no pertenece a ese ambiente y que él tenía expectativas diferentes cuando asumió un cargo donde entiendo desde el inicio de su gestión ha visto torpedeada o vista con disimulo toda actividad orientada a fortalecer la transparencia. Recientemente, el exfiscal general de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, remitió a la Fiscalía y la Procuraduría informes SONCAE en los que señaló irregularidades en licitaciones y compras de la Secretaría de Planificación Estratégica y la Comisión Nacional de Deportes CONDEPOR. También fue el único de los funcionarios que hasta ahora se ha solidarizado con la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, quien salió del país por recibir amenazas, según denunció. Más adelante le informaremos, la crisis en salud sigue golpeando a los pacientes renales. Pero antes, en momentos que el presente gobierno alista una serie de medidas para salirle al paso a la crisis energética, los trabajadores organizados de la ANE sugieren retomar la tarifa horaria, que consiste en bajar el precio al kilovatio hora en franjas cuando hay menos demanda de energía. Una invitación para que los hondureños hagan muchos de sus quehaceres del hogar en esa franja. El incentivo de la gente va a ser conectarse en las horas llanas o la que hay menor demanda, y que la tarifa en ese momento va a ser a menor precio. Entonces, en las horas pico, recuerda que se encuentra todo lo que hay disponible, ya sea energía producida barata o cara, y esto hace que la tarifa se eleve. Otros países, sin tener encima una crisis energética, tienen como medida la tarifa horaria y es, según el sindicato de la ANE, la mejor forma de bajarle presión a las horas pico de energía y de beneficiar y educar a los abonados. Este martes, el comisionado presidente de la CRE, Virgilio Padilla, confirmó que a fines de mes se hará la revisión de las tarifas de energía, pero no se atrevió a decir en qué porcentaje vendría el aumento mismo, que de acuerdo a los expertos podría oscilar entre un 10 y 15%. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Las tarifas de energía se revisarán este mes como lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica para que entre en vigencia a partir del 1 de julio, confirmó el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros tenemos que revisar la tarifa, va a ser una revisión consecuente con la crisis, consecuente con los intereses nacionales, consecuente con la paz social, consecuente con la oferta y la promesa de campaña de la Presidenta de la República de sensibilizarse por las grandes mayorías. Debido a la sequía, la generación de energía hídrica se redujo y aumentó la térmica, que depende de los combustibles que aún registran precios altos, por lo que expertos prevén un incremento a la tarifa, y aunque el gobierno continúe aplicando el subsidio para quienes consumen hasta 150 kilovatios, siempre afectará a los que consumen más de eso y a las empresas que pagan el 40% de ese beneficio, aseguran en el sector privado. Para las empresas, esto significa
entre un 12 y un 14% de costo adicional a la energía que consume porque están pagando por unos 900,000 abonados que no pagan. En las últimas 2 décadas, la problemática energética ha impactado en la calidad de vida de los hondureños y ha restado competitividad al país, ya que la falta de soluciones termina en un servicio ineficiente y precios más altos. Nos vemos altamente afectados en la capacidad de acceso a la energía, en la capacidad en el impacto a la bolsa. Todos esos elementos siempre afectan a las familias. Ante la crisis de racionamientos que se registra en el país, defensores del consumidor advierten que la población hondureña no aceptará un nuevo incremento a la tarifa eléctrica. Sara Carranza, Telenoticias. La crisis en salud sigue golpeando a los pacientes renales, quienes denuncian que les están limitando su tratamiento, en especial en el Seguro Social, pero las autoridades aseguran que el tratamiento no está siendo interrumpido, pero aceptan una sobredemanda de atención que los tiene rebasados. Pacientes con insuficiencia renal del Hospital en la Seguridad Social de Tegucigalpa denuncian interrupciones en el tratamiento de hemodiálisis. Según explican los afectados, no se les permite permanecer en las salas durante el tiempo que requieren ser dializados. Es un grave problema porque recuerde que nosotros, la salud de nosotros, aparte del poder de Dios, está por esta máquina. Y si no les están dando el tiempo completo, que son las 4 horas general, las que está actualizando el médico, están violando nuestros derechos. Javier Díaz es un médico y a la vez paciente con insuficiencia renal. Constata que el problema radica en el escaso espacio, el limitado número de máquinas y la falta de personal sanitario. El problema es en los contratos que se hicieron con la empresa que maneja, que se llama Nipro. Se manejó y está cerrado a X cantidad de máquinas y esto es una pandemia ya a nivel nacional, la cantidad de pacientes. Por su parte, las autoridades en el Seguro Social defienden que el tratamiento de hemodiálisis no se interrumpe. Confirman además que existe sobredemanda de pacientes en los espacios de atención. Lo que sí tenemos en estos momentos una superpoblación de pacientes de insuficiencia renal crónica. Nosotros tenemos los horarios comprendidos que son de 6 de la mañana a 9:30 de la noche. El paciente tiene que estar afuera porque deben de dejar limpias las máquinas. Los derechohabientes también exponen escasez de medicamentos e insumos básicos. Comprar jeringas, comprar para el azúcar porque no hay. Entonces, no todos los medicamentos se encuentran allá abajo. Tenemos 2 meses que no nos dan medicamentos. Tenemos que comprarlo y no tenemos dinero. Cerca de 650 pacientes con insuficiencia renal en el Instituto Hondureño de Seguridad Social hoy claman a las autoridades para la contratación de nuevo personal que garantice ampliar los horarios de atención y así garantizar el derecho de acceso a la salud. Carlos Soto, Telenoticias. Actualizamos la información con José Miguel Barahona Álvarez desde Támara. Gracias nuevamente. Ya ha bajado de forma notoria el movimiento en los alrededores de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Aquí en Támara, una gran parte de los familiares que estaban rodeando este recinto abandonaron el lugar en dirección a medicina forense para conocer si sus parientes o amigos están dentro de esa lista de fallecidos y así poder reclamar sus restos mortales. Ya la Dirección de Medicina Forense reporta 23 cadáveres y la cifra va a continuar aumentando, sobre todo en la madrugada, porque en este momento al interior del centro penitenciario están con el procedimiento de los cuerpos que resultaron calcinados, que son los de más complejo procedimiento. Ya son 41 muertes confirmadas a esta hora de la noche por parte de las autoridades. Una de las tragedias, quizá la tragedia más grande nunca antes vista en una cárcel de mujeres aquí en Honduras. Con este informe regresamos a los estudios de TN5 Estelar. Bueno, estamos verificando la información de los 48 a que había ascendido el número de víctimas en esta penitenciaría femenina. No tenemos los detalles, no tenemos todavía la certificación, mejor dicho, de que ascendió a 48 como se nos ha manifestado, pero recuerden ustedes que el Ministerio Público cuando dijo 41 dijo cifra preliminar, aunque ya José Miguel Barahona Álvarez nos confirma que son 41, seguramente tendremos algunos elementos adicionales en esta madrugada o al amanecer de este miércoles.
Bueno, y termino con una reflexión de un televidente. Hoy se han ido 2 ministros recomendados por la Embajada Americana, Ramón Savillón y Edmundo Orellana. Buenas noches.